Vamos con nuestro primer invitado del día. Se cumplen 3 años de su salida de la Unión Europea, pero Reino Unido aún no se ha beneficiado de esas promesas del Brexit en su economía. El 31 de enero del 2020, el entonces primer ministro Boris Johnson aseguró que el país finalmente podría alcanzar su potencial y que esperaba que aumentara su confianza cada mes que pasaba. Sin embargo, en la actualidad el país se esfuerza por ir a la par de sus vecinos. Las encuestas de opinión muestran que los ciudadanos que lamentan abandonar la Unión Europea superan cada vez más a los que aún apoyan la salida. Vamos al análisis de este tema con Óscar Guardiola. Él es escritor y profesor de Birkbeck College University de Londres. Óscar, gracias a usted por estar con nosotros. Desde el voto del Brexit bajaron las inversiones del país. Las empresas se lo piensan dos veces para ver si vale la pena adaptarse al nuevo sistema y poner su capital y su entrenamiento en planta física en un país que ya no tiene el respaldo de la Unión Europea. ¿Se puede revertir esa tendencia? Es posible que la tendencia ya se haya revertido. Como lo decías muy bien, Ángela, en efecto, todas las eh, todas las mediciones en este momento nos dicen que cerca del 57 al 59% de los británicos estaría a favor de regresar a la Unión Europea. Solamente un 45 a 49% sigue insistiendo en que es necesario estar fuera de la Unión y números aún más grandes tienen claro que Brexit ha sido un fracaso. Ahora bien, la posibilidad de un regreso a la Unión Europea o por lo menos a la zona económica, al sistema de aduanas, es difícil por razones políticas. En este momento, el gobierno conservador, que se encuentra en enormes dificultades políticas, económicas y, por supuesto, electorales, preferiría, por supuesto, que su opositor, el Partido Laborista, volviese a insistir en la necesidad de encontrarse dentro de la Unión para beneficiarse electoralmente. Eso hace difícil que podamos ver en muy corto plazo un regreso de Gran Bretaña a la Unión. Pero claro, uno se pregunta cómo sería ese procedimiento y si es algo realmente palpable. Ante los malos resultados, por supuesto que ha vuelto la discusión de entrar de nuevo al mercado único y el alcalde de Londres lo puso muy en claro y al decir que el Brexit era un fracaso. Pero le pregunto, en términos prácticos, ¿es una posibilidad? Porque sabemos cuánto puede tomar solamente la aceptación de una candidatura para volver a estar en la Unión Europea. ¿Cuántos años se toma esto? Pues también escuchamos hace 3 años las advertencias clarísimas de la Unión Europea sobre una salida irreversible. De nuevo, hay al menos dos dificultades cruciales. La primera tiene que ver con la situación política y económica interna a la que me referí antes. Ninguno de los dos partidos parece querer tocar el tema o lo hacen con mucha cautela, como lo expresó el miembro del gabinete de oposición David Lammy en estos días. Y de la otra, como bien sugieres, es difícil encontrar por qué debería haber mayor interés por parte de la Unión Europea para que Gran Bretaña volviese a unirse. En este momento, la Unión Europea enfrenta otro tipo de retos. La guerra en Ucrania, por supuesto, es uno de ellos. No existe mayor interés y no existe razón para que hubiese interés en volver a entrar en las negociaciones muy complicadas con posibles representantes británicos. Además, digamos, el tipo de expresiones hasta ofensivas, casi insultantes por parte de quienes estuvieron en la mesa de negociación, pues explican que haya muy poca motivación por parte de la Unión Europea para enfrentar una posible reentrada de Gran Bretaña. De hecho, hasta alguien podría argumentar que si alguien se ha beneficiado con la salida de Gran Bretaña es la Unión Europea. Gran Bretaña siempre había sido un socio difícil, por decirlo menos. Mire, sin embargo, el gobierno encabezado por el primer ministro Rishi Sunak defiende que la nación está prosperando con nuevas libertades. ¿Cuáles son esas libertades o esas ventajas que defiende Downing Street al día de hoy?
Bueno, la frase de Rishi Sunak hoy es una muestra más de su enorme debilidad política y muy escasa credibilidad. Nadie entiende a qué comunidades se refería cuando dijo esta mañana que las comunidades británicas habían ganado poder tras el Brexit. Quizás se refiera a las comunidades más de derechas y de ultraderechas que empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de que Gran Bretaña, tras haberse separado de la Unión Europea, ahora se separe de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sabemos que existe un proyecto que está haciendo curso en el Parlamento. El comité bipartidista del Parlamento ya le dijo al ministro Dominic Raab que lo mejor que podía hacer con esa propuesta que implicaría una reducción considerable en las protecciones de derechos humanos de los ciudadanos británicos, es simplemente tirarla al bote de la basura. Quizás Mire, sea esas comunidades a las que se refiere, pero ninguna otra en verdad se ha beneficiado. Oscar, nos quedamos sin tiempo muy rápidamente. Le quiero preguntar por el tema de este renovado pedido de independencia de Escocia. ¿Cómo podría desarrollarse esta discusión? La discusión va a ser difícil y va a tardar tiempo. Habrá que esperar el tránsito de la demanda que va a hacer, que prometió hacer el gobierno escocés en la Corte Suprema, pero por supuesto el tema es político y es la debilidad del gobierno de Londres la que le permite a Escocia elevar el tono de voz en favor de la independencia. Y bueno, finalmente sabemos que el país, Reino Unido, se vio muy afectado por la pandemia y también por el aumento de los precios desatado por la guerra de Ucrania, pero este es un escenario que vivieron todos los gobiernos. Reino Unido, sin embargo, es el único miembro del G7 que no ha podido volver a sus niveles prepandemia y que, contrario a sus colegas, pues va a presentar una reducción de su economía en un 0,6%. ¿Qué nos dice esto de la realidad del país 3 años después? En efecto, se trata del resultado, por supuesto, de 12 años de austeridad, de privatizaciones y de decisiones económicas completamente ideológicas. Pero en lo que hace a Brexit, ya es claro que al menos una disminución del 4% en la productividad británica relativa a la que podría haber tenido si continuase siendo miembro de la Unión es del caso. Así que Brexit ha sido en verdad no solamente no beneficioso, sino muy perjudicial tanto para la economía como para la política del Reino Unido.